En esta audioclase nos gustaría reflexionar acerca de los trastornos del lenguaje en niños. En este caso se trata de un trastorno del lenguaje expresivo. Es decir, ¿cuál es la característica más destacada en este tipo de trastornos? El retraso en la capacidad de usar el lenguaje, tanto en la comprensión como en el uso del mismo. Es decir, hay dificultades en la amplitud del vocabulario, en las argumentaciones. En general los niños usan frases cortas, como las de los niños pequeños. En este caso se trataba de un niño de 9 años, con importantes dificultades en el habla. Los trastornos del lenguaje requieren de un diagnóstico muy completo y muy multidisciplinario, ya que muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista, ya que los niños en general con dificultades comunicacionales tienden a aislarse, a tener menos vida social. Por otro lado, también diferenciar cuando hay debajo de un trastorno del lenguaje algún elemento, alguna organicidad o alguna lesión cerebral, por ejemplo en el caso de las afasias, tanto verbales como motoras. También tenemos que diferenciarlos de los retrasos del lenguaje. Esto es, un niño puede tener un progreso mucho menos acorde a la edad en el uso del lenguaje, y sin embargo no haber ninguna causa orgánica y no ser un trastorno del lenguaje. La diferencia es que a lo mejor después de unos años, a veces con tratamientos psicológicos y psicopedagógicos mediante, el niño logra un nivel de vocabulario acorde a su edad y etapa vital. Esto a lo mejor puede llevarle 4 o 5 años, es decir, un niño que normalmente empieza más o menos a hablar alrededor de los 18 meses, 2 años y medio, con determinada cantidad de palabras, a lo mejor esto lo hace a los 4 años y así, digamos, va retrasándose hasta que llega, por ejemplo, alrededor de los 6 años, que es el gran cambio y la gran transición, cuando ingresan a la vida escolar, ya formal. Y en ese caso a veces la comunicación se torna fluida, como la que sería adecuada para un niño de esa edad. Durante todo ese periodo a lo mejor pudo haber sido diagnosticado como un trastorno del lenguaje y sin embargo se trataba de un retraso en el lenguaje que generalmente obedecía a una índole psicológica y afectiva. Por eso es muy importante una evaluación psicológica profunda para poder descartar y también integrar, en el caso de que estuviera presente, el factor psicológico y sintomático que pueda estar presente en el niño o en la vida familiar. En este caso, cuando ahora abordemos la parte de escritura, van a ver cómo el niño tiene dificultades para argumentar, pese a que tiene 9 años y es una edad en la que los niños ya pueden componer muy buenas redacciones. En este caso, tiene un nivel de maduración equivalente a un niño de 6 años. Básicamente, en lo que es la escritura, en esto es importante destacar el gran aporte que puede hacer la grafología infantil, ya que complementa muy bien lo que es una batería de test. En el lenguaje escrito, en la escritura, uno puede ver el razonamiento, puede ver la capacidad asociativa, obviamente además de todos los elementos de personalidad que están jugando. Fíjense, tenemos 2 textos. El primero corresponde al test Mis Manos. Se le pide al niño, ya sabemos en ese test de redacción, que le pedimos que escriba sobre sus manos lo que se le ocurra. Fíjense la dificultad que hay para argumentar. Son frases sueltas, no hay punto, no hay coma, incluso en la forma de manejarse en el espacio. Hemos pegado un segundo texto, es decir que el resto de la hoja estaba libre en ese primer texto. Es muy breve, muy corto. La palabra, por ejemplo, agarrar, le falta una R, acariñar por acariciar. En el segundo texto aparecen las junturas de palabras que son muy usuales en los niños con trastornos del lenguaje. La juntura de palabras, es decir, cuando no separa una palabra de la otra, da cuenta justamente de problemas del razonamiento lógico, ¿sí? También la capacidad discriminatoria y obviamente la capacidad simbólica. El tamaño de la escritura es muy grande para la edad. O sea, normalmente es un tipo de escritura que puede aparecer alrededor de los 7 años, cuando los chicos, depende obviamente del tipo de
de alfabetización el método de alfabetización que hayan tenido, pero en general la escritura cursiva logra un mejor desenvolvimiento alrededor de los 7 u 8 años, donde ya la motricidad también va madurando. Acá podemos ver todavía reenganches entre las letras, aunque hay otras letras bien logradas. Podemos ver también un tamaño muy grande, la falta de buenos espaciamientos entre las líneas descendentes. El factor emocional también está en juego acá por la diferencia de alturas en las letras, por la falta de espaciamiento y por el poco espacio que hay también entre palabras. Esto, como decíamos antes, afecta la capacidad discriminatoria y de razonamiento del niño. En este caso, siempre estos diagnósticos conviene profundizarlos y hacerlos como reservados o presuntivos, en el sentido de que hay otras pruebas que considerar, como la audiométrica, la fonológica y la neurológica, y la psicopedagógica, por supuesto.